pasé de tenerle pánico a cobrar $100 a estar cobrando $1,555. Con miedo también, o sea, no te lo voy a negar, pero también hay una parte ahora mucho más grande que reconoce el valor que hay y que reconoce que la persona que tome esa inversión está haciendo una muy buena inversión. Hola, hola, bienvenida a tomarnos un nuevo cafecito juntas. Hoy quiero que conversemos sobre un tema que me he dado cuenta que despierta especial interés y es cómo yo llegué a cobrar más de $1,000 por un programa de educación continua. Pero antes de empezar, me gustaría invitarte a suscribirte a este canal para que este sea solamente uno de los muchos cafecitos que nos vamos a tomar juntas. Ahora sí, comencemos con el tema de interés del día de hoy y es cómo una fonoaudióloga termina o llega a cobrar más de $1,000 por un programa de educación continua, que tiene toda una historia detrás, realmente tiene todo un proceso para llegar ahí y creo que precisamente desde ese punto me gustaría empezar y no es como que un día yo me desperté y dije, hoy voy a cobrar más de $1,000 por un programa porque estoy segura de que eso lo vale y así va a funcionar y mágicamente se vendió. No, realmente fue todo un proceso detrás que de alguna forma me hizo recordar o me hizo como llegar a vivir realmente el valor que tenía lo que yo entregaba, no solamente desde la parte de educación, sino como terapeuta. Y eso me llevó, pues, por supuesto, a transformar muchas creencias que tenía, que creo que esa es la clave de cómo llegué yo a cobrar más de $1,000 por un programa y es rompiendo muchos esquemas, rompiendo muchas creencias que me frenaban y que me impedían darme cuenta de lo mucho que valía lo que yo estaba entregando. Y ese romper esquemas, romper creencias y demás, me llevó a, o de alguna forma también impactó al valor que me doy como terapeuta. Claro, yo en ese momento lo estaba trabajando muy desde mi valor como mentora profesional, pero pues claramente como que romper creencias en un lado me ayudaba también a romperlas en el otro y eso fue también lo que me llevó también como a establecer los precios de mi consulta y a decir, de aquí no me muevo porque es que yo sé que eso es lo que vale mi consulta. Y es algo que me he dado cuenta que ha sido tan poderoso para mí, que ha significado tanto en mi vida y pues que de alguna forma como que me ha transformado tanto a nivel personal y profesional, que últimamente he querido compartirlo y he querido difundirlo y por eso hoy estoy aquí contando esta historia. La historia de cómo llego yo a cobrar más de $1,000 por el programa empieza cuando decido empezar a vender programas de educación continua, a vender cursos. Todo este camino empieza por allá en 2021, si no estoy mal, cuando vivía en Panamá, que estaba como digamos que en los inicios de mi página de Instagram, de la construcción de mi marca profesional y que me empecé a dar cuenta que la gente pues vendía cursos y que a mí me gustaba mucho enseñar, porque gracias a toda una secuencia de cosas me di cuenta que me gustaba enseñar. Entonces como que dije, bueno, voy a montar un curso sobre lo que a mí más me gusta, que es habla. Y pues era también en lo que más me había actualizado y más me he actualizado hasta el momento. Entonces empecé a un poco, llamémoslo replicar o tomar como ejemplo, pues los cursos que uno veía en el mercado normalmente, que eran como estos módulos, estas temáticas puntuales o un curso, no sé, de un mes con un montón de clases grabadas. Entonces, como que empecé a enfocarme mucho desde ese punto y así fue como literalmente nació mi primer curso que se llamaba Hablar y era un programa de actualización de habla en general. Era un curso, ese fue literalmente mi primer bebé que construí con mucho, mucho esmero y sé que la información que había dentro de Hablar era demasiado valiosa, pero me costaba verlo. Incluso Hablar tenía invitadas que hablaban sobre temáticas específicas en las que yo en ese momento no tenía tanto dominio y que yo sentía que pues necesitábamos como
ese empujoncito extra de alguien que de verdad dominara el tema para poder conocerlo. Entonces, hablar era todo un paquete de clases que realmente actualizaba muy bien y que tenía las personas idóneas para enseñar sobre cada temática. Y aún con todo eso, aún siendo consciente de que yo estaba dando lo máximo de mí, que estaba entregando todo mi conocimiento, no solo el mío, sino que además le estaba pagando a otras personas para que dieran su conocimiento dentro de ese espacio, aún así me costaba mucho establecer el precio. Me acuerdo muchísimo que ese curso lo empecé a vender como en 300.000 pesos colombianos, que es un poco menos de $100. Mm, y aún así dudaba. Aún así decía como no, tal vez es muy costoso, tal vez la gente no me lo va a comprar. ¿Cómo voy a hacer? Aún, o sea, insisto, aún sabiendo que la cantidad de información que había ahí era tremenda y que era algo que a mí me habría gustado tener, pues cuando yo me quería enfocar en habla. Ese curso salió así y empecé en ese camino de reconocer el valor. Empecé pues a formarme mucho más en marketing, en ventas, en educación, en docencia. Empecé a enfocarme mucho más por esa ruta y llegué a manos de alguien a quien yo al día de hoy le agradezco muchísimo, que es a Lina Torres. Llegué a uno de esos programas en el que precisamente el objetivo de ese programa era como crear un gran programa de educación, según pues por supuesto como el enfoque que cada persona tuviera. Y por ese programa fue la primera vez como en toda mi vida de inversión en educación que yo pagaba más de $1.000 por estar dentro de un programa como de ese estilo. Como siento que voy a hacer aquí un paréntesis y es que dentro de nuestra ruta profesional hay algo a lo que hemos estado muy ligadas y que nos cuesta un poco salirnos de ahí. Creo que también se relaciona mucho en porque a mí me costó tanto llegar a establecer los precios de mis programas. Y es que estamos muy asociadas con el título. O sea, como si esto no me da un certificado, no me da un título profesional que yo pueda mostrar y pueda decir, miren, yo sé de esto y este diploma lo consta, entonces yo no voy a invertir en eso porque pues no tengo ese papel que dice que yo sé. Y fue una guerra que yo tuve interna primero para yo poder invertir y luego para que invirtieran en mí. O sea, como que me costaba mucho establecer mis precios con base en eso, con base en, pues es que yo no les estoy dando un título, yo no les estoy dando un diploma, yo no, o sea, pues sí, claro, les doy el certificado, pero pues más allá de eso, no tengo como ellas que puedan salir a decirle al mundo, miren, yo soy especialista en TSH porque hice este programa con Camila, pues no tenía como esa posibilidad. Y antes de llegar como a ese dilema, entraba yo en el dilema de invertir en espacios de alto valor que a mí no me iban a entregar ningún título. Que, insisto, es como una creencia que tenemos muy, muy arraigada. Y creo que acá empieza como todo ese proceso de cambiar creencias, de eliminar creencias que realmente eran muy limitantes. Entonces, gracias a Lina, dije como, quiero meterme de lleno a esto, quiero aprender sobre esto, realmente me apasiona un montón y quiero dedicarme a esto. Y más allá de que me dé el título o no me dé el título, quiero aprender. O sea, quiero aprender cómo se hace esto y quiero hacerlo bien. Así que hice esa inversión con Lina. Y en esa inversión con Lina, en ese proceso de aprendizaje con Lina, uno de los retos era, pues como ya lo dije, el programa de Lina estaba diseñado para que uno creara su propio programa. Y uno de los retos era establecer cuánto iba a costar ese programa. En ese programa de Lina nació Intervención Diamante, pero en su versión inicial, que era un programa de 6 semanas u 8 semanas, ya no recuerdo bien, enfocado mucho en esas habilidades blandas, en la creación de actividades, en el establecer objetivos, en todo lo que es la estructura del plan de intervención, muy enfocado a TSH. Es decir, en Intervención Diamante yo todavía no estaba tocando como todo el dominio que tengo actualmente como en evaluación, intervención, sino que para eso tenía como otro espacio. Yo Intervención Diamante lo creé muy enfocado en esas habilidades como más blandas, las llamo yo. Y después de estructurar todo el programa, llegó el momento de establecer el precio, que era una de, pues por supuesto, como de los pasos dentro de ese proceso. Y
para este punto dentro del programa de Lina ya teníamos un trabajo de mentalidad muy fuerte, que pues afortunadamente de alguna u otra forma yo lo he reconocido a lo largo de como de mi vida personal también, porque he sido muy consciente de como el valor que yo quiero proyectar incluso desde que estaba estudiando. Es decir, yo he tenido un privilegio y siempre que lo hablo insisto en que es un privilegio que yo no, o sea, yo tenía el lujo de decir, no acepto esta oferta porque no me parece justo el pago. Entonces, claro, desde esa mentalidad de poderme dar el lujo de decir, tu oferta no me sirve porque no lo considero justo, la rechazo y sigo buscando otra, desde ese, insisto, desde ese privilegio, yo tenía la mentalidad clara de, hay un precio del que yo no me voy a rebajar. Pero claro, era como el mismo, como digamos que siguiendo por la misma línea de lo que para los demás era muy poquito, lo que para mí, o sea, sí, como que estábamos todos dentro de la misma línea, solamente que pues yo me podía dar el lujo de rechazar o de aceptar una oferta. Entonces como que igual ya tenía unas bases de ese valor, de esa mentalidad de merecimiento, por decirlo así, que dentro de ese programa yo lo que hice fue como nutrirlas más y como enraizarme más en eso. Y cuando llegó el momento de establecer el precio, a mí me costaba un montón subirme de esos $100 que para ese punto, creo que como en los cursos y demás que había creado, lo máximo que había cobrado eran 150. Entonces a mí me costaba mucho como, sí, como que cada vez que subía $1 para mí era como, Dios, ¿será que sí? ¿Será que sí? ¿Será que sí? Pero dentro del programa empezamos a ver los beneficios que tenía eso que estábamos entregando más allá del contenido. Y esa es realmente la clave que me ha llevado a, a estar donde estoy básicamente y que espero seguir subiendo, que es reconocer qué transformación estoy aportando yo. Porque ese es un punto que para mí es muy importante y que llegaba al punto de compararme con el curso corto que estaban vendiendo allá, que era muy económico y que la gente iba a preferir estar allá porque pues podían acceder y no sé qué, pero no era consciente o no, como que no me centraba en lo que yo realmente estaba entregando más allá de la información teórica y era como esa transformación real que yo podía dar a través de mis programas. Y eso lo aprendí en ese espacio. En ese espacio entonces nos dedicamos mucho a cambiar esa mentalidad, a ver más allá de la tabla de contenidos del curso, como realmente qué estoy entregando yo, qué tipo de experiencia estoy entregando yo, qué tipo de conocimiento, cuánto me costó a mí llegar acá, qué le estoy ahorrando yo a esta persona. Porque algo de lo que también he sido muy consciente es que afortunadamente esta ruta de aprendizaje que yo he seguido como tan enfocada en áreas muy puntuales y el poder enseñar sobre esas áreas tan puntuales me permite a mí ahorrarle horas de estudio a otras personas a través de esas experiencias. Les ahorro horas de estudio y además les ahorro horas de prueba y error. Entonces, empezar a verlo desde esa perspectiva de cómo estoy yo transformando tu vida personal, tu vida profesional, tu mentalidad, tu trabajo, o sea, cómo yo a partir de esto que te estoy entregando, más allá de los contenidos, te estoy permitiendo a ti transformar y cómo yo me estoy transformando, por supuesto, a través de esto que te estoy entregando, es lo que realmente le da el valor. Y eso lo trabajé ahí. Pero pues por supuesto no me iba a subir de 150 a $1000 de una vez. Entonces empezamos un procesito, llamémoslo suave, pero pues por supuesto me costaba. Intervención diamante salió en ese momento costando un poco más de $300. Un poco más de $300 aún con la mentalidad de duda, de no sabía si se iba a vender, de no sabía si realmente sí iba a tener frutos. Y como que en ese afán de o con ese miedo, más bien actuando desde el miedo, empecé a dar muchas promociones, muchos descuentos, como que sí, decía que Intervención Diamante costaba 300, pero no sé, si se inscribían antes de cierta fecha, les costaba 150. Es un ejemplo, la verdad no recuerdo. Pero sí como que igual seguía actuando mucho desde el miedo, desde dar mucho descuento, porque seguía muy arraigada al tema del precio, al tema del título. Es un tema con el que sigo luchando, pero que afortunadamente ya me he ido desligando un poco más de eso. Intervención Diamante salió costando más de $300. Luego surgieron una serie de situaciones que me llevaron a mí a crear
Amatista, que ya era un programa mucho más grande. Ya no era solo trabajar habilidades blandas, ya no era solamente entregar como esa guía y ese apoyo en el plan de intervención, sino que realmente era entregarles toda mi ruta, o sea, absolutamente todo. Yo en Amatista siento que persona que ha estado en Amatista o en Intervención Diamante ha tenido de mí todo lo que yo le he podido entregar en mi conocimiento de TSH. Porque en Amatista ya era un programa que seguía una ruta, es un programa, perdón, que sigue una ruta desde evaluación hasta intervención. Entonces, claro, ahí sí estaba entregando todo, todo, todo. Y para ese momento yo ya tenía la especialización en docencia universitaria y me había dado cuenta que había un factor dentro de nuestra industria que hacía falta muchísimo y era la práctica. Y que dentro de, dentro de ese proceso de aprendizaje, lo que realmente hace que uno tenga un aprendizaje significativo, así como nosotros decimos, no, con los niños hay que jugar porque el juego es el que genera estas nuevas conexiones neuronales, es el que hace que ese aprendizaje se dé, en nosotros es la práctica. En nuestro juego es practicar y así es como realmente instauramos conocimiento. Entonces yo quería salirme del molde de dar solo información teórica, sino realmente poder dar las herramientas para aplicar. Y dentro de Amatista empecé a estructurarlo más enfocado como a eso, era un programa ya más extenso, eran 12 semanas. Uf, con todo, o sea, es que me acuerdo de todo lo que me costó estructurar Amatista y de lo bonito que fue ese proceso porque realmente era muy consciente de que dentro de Amatista estaba entregando demasiado. Y ya Amatista sería, para ese momento, el primer programa que iba a superar los $500 dentro de mi paquete de ofertas, no sé cómo decirlo. Y aquí voy a hacer un paréntesis adicional y es que para mí antes hablar de cobrar en dólares era como algo imposible, como voy a cobrar yo en dólares y yo vivo en Colombia, o sea, nada que ver. Lo que yo hacía era como yo establezco mi precio en pesos colombianos y si tú estás por fuera, pues hacemos la conversión a tu moneda y pues ahí ya tú pagas o hacemos la conversión de pesos colombianos a dólares y pues ya tú me haces llegar el dinero en dólares pues por las plataformas. Pero resulta que, pues después de muchas conversaciones con muchas personas, resulté dándome cuenta que eso también terminaba siendo injusto porque la tasa de cambio variaba un montón. Eh, entonces llegó un día en el que también dentro de la misma ruta de hablar con Lina, Lina para mí en este proceso significaba demasiado, dentro de la ruta de hablar con Lina, dijimos como, pues entonces estandaricemos todo a dólares y que en cada país pues se haga esa conversión a la moneda de cada país. Que si en algunos lugares está más devaluado que en otros o más avaluado, no sé cómo se dice. Sí, como que en algunos lugares es más costoso que en otros, pues eso es algo que se sale completamente de mi control y no puedo establecer un precio por cada moneda. Entonces dije, ok, empezamos a cobrar en dólares y así fue como literalmente dolaricé mi negocio. O sea, ahora solamente hablamos en términos de dólares y pues por supuesto cuando van a pagar en pesos colombianos, pues hago como la conversión. Pero también el simple hecho de cambiar el pesos colombianos a dólares también fue todo un proceso de cambiar el chip y cambiar la mentalidad. Entonces, es como muchas historias de trabajo de mentalidad que han pasado en el proceso. Resulta que Amatista entonces tenía que ser el primer programa que superara los $500, ya por toda la estructura que tenía, ya por todo el recorrido que tenía y pues por todo lo que había aprendido, por supuesto. Y yo no era capaz de llegar todavía a los 1000, que era de hecho lo que sugería Lina, porque Lina siempre como que nos revisaba bien la estructura del programa y demás, y me decía como es que esto es demasiado. Además que insisto en que yo no tenía solamente la parte teórica, sino que en mi entendimiento de el aprendizaje significativo, de lo importante que era la práctica y de lo importante que era para mí generar esa transformación en el proceso, comprendiendo todo eso, yo sabía que había mucho más valor más allá de la información que yo iba a entregar, que de por sí la información era valiosísima o es valiosísima. O sea, yo soy consciente de que persona que entra en mi programa, solamente con tener la información teórica ya se va con un cambio de chip completo. Pero yo quiero ir más allá, o sea, yo quiero que realmente salga de ahí diciendo como,
uy, aprendí a aplicar este enfoque, ya sé cómo evaluar, ya sé cómo diagnosticar, pero mejor dicho, detalladamente, porque me pusieron de caso este ejemplo y lo apliqué con este caso y me surgieron mil dudas en este caso y ahí fue cuando las pude resolver. Que de hecho eso es lo que pasa, o sea, yo puedo ver una clase y puedo tener como toda la información ahí, todas las respuestas ahí, pero luego cuando lo voy a aplicar es que me surgen todas las preguntas. Y cualquier persona que haya estado dentro de Amatista lo puede confirmar. Cuando hacemos la parte práctica es cuando todas las preguntas surgen. Aquí me desvío un poquito del tema porque me emocionó un montón. Pero entonces, o sea, teniendo en cuenta como todo eso, yo decía como, esta vaina es muy valiosa, pero a mí, ¿quién me va a pagar? Yo seguía pensando mucho en pesos. ¿Quién me va a pagar a mí 3 millones de pesos por un programa de estos? O sea, yo no estoy, y seguía, yo no estoy entregando un título, yo no soy una universidad, yo, o sea, la gente que me conoce sabe que yo sé del tema y sabe todo lo que me he esforzado y sabe todo el conocimiento que tengo, pero pues más allá de eso, pues no soy nadie. Entonces fue todo un trabajo también de reconocer primero que hay que romper un poco el esquema del título y que quien realmente quiere tener el conocimiento hace la inversión más allá del título. Que yo sé que en muchos factores el título es muy importante, pero como ser consciente de si yo realmente quiero tener esto, yo invierto, porque yo quiero aprender sobre esto. Entonces, no es tanto que me interese el decir, miren, miren, yo sé, sino que yo voy a adquirir este conocimiento y aprendo sobre esto y entrego todo porque yo sé que esto me va a servir. Entonces empecé como a cambiar mucho el chip, a trabajar mucho en ese reconocimiento del valor que yo estaba entregando y de todo lo que me había costado a mí, pues llegar a ese punto. Y nació Amatista con sus, creo que $800 fue lo primero que costó, o salió en 900 y por preventa, porque yo seguía igual, ¿no? O sea, salía en 900, pero yo le bajaba para que la gente se enganchara por el lado del precio, porque pues era algo a lo que le seguía teniendo mucho miedo. Y no es algo que de un día para otro uno diga como, uff, ya, mágicamente aprendí a cobrar o ya de ahora en adelante solamente cobro esto y entonces algo súper confiada. No, realmente siempre que uno establece ese subir el precio, da miedo. Da miedo porque pues siento que también es justo reconocer como ese lado de uno que no está tan seguro de las cosas, que pues que le cuesta un poco creer que la gente puede invertir esa cantidad de dinero en un programa que uno ha creado, que sí, como es bueno reconocer ese tipo de creencias, ese tipo de tal vez limitaciones que uno tiene, pero también es bueno reconocer cómo las voy a afrontar y cómo las voy a enfrentar y es como sí, yo reconozco que da miedo, que no es normal que la gente cobre este valor por un programa de este estilo, pero es que lo que a mí me diferencia es esto, esto y esto, yo aprendí sobre esto, esto y esto, yo estoy segura de que la información que yo entrego acá funciona. Y a partir de eso, igual, con miedo y todo, el precio seguía subiendo, seguía subiendo, seguía subiendo. En este momento Amatista es un programa que tiene como dos versiones y una de ellas, o sea, la versión más alta, tiene un costo de $1,555. O sea, pasé de tenerle pánico a cobrar $100 a estar cobrando $1,555. Con miedo también, o sea, no te lo voy a negar, no es como que yo salga y diga, a mí todos me van a pagar $1,555, estoy segurísima. Y no, también me da miedo, e insisto, es bueno reconocer que sí hay como una partecita de uno que sigue diciendo como ven, pero está segura, pero también hay una parte ahora mucho más grande que reconoce el valor que hay y que reconoce que la persona que tome esa inversión está haciendo una muy buena inversión. Y es como esa seguridad de qué estoy entregando y de, insisto, todo lo que yo he hecho para poder entregar eso. Entonces, pues como te das cuenta, ha sido todo un recorrido bastante extenso de unos buenos años reconociendo el valor, reconociendo la transformación que yo entrego, porque creo que eso para mí es como de las cosas más importantes, el poder reconocer cómo las personas se pueden transformar a partir de esa información que yo les estoy entregando. Entonces, no es que un día yo me levanté y dije, voy a cobrar $1,222. Aparte, me gustaron un montón los numeritos que están juntos, o sea, que son iguales. No es como que un día me levanté y dije, voy a cobrar $1,222 por la versión básica de Amatista, que es la que entrega toda la información.
pues no, no pasó de la noche a la mañana, fue todo un trabajo, sigue siendo todo un trabajo. No es como que un día cobraste un valor y te quedaste ahí muy segura, sino que es un proceso de convencerse, de romper creencias que también han sido muy instauradas socialmente. Entonces, claro, uno vive en un contexto en el que todo el tiempo se refuerza lo que es caro, uno lucha con comentarios, porque también he recibido muchísimos comentarios, no directamente. Afortunadamente no he tenido personas así como que muy directamente me digan a ti, ¿qué te pasa? ¿Tú por qué cobras todo eso? Porque igual sabría cómo responderles, pero sí, sí he tenido personas cercanas que han escuchado comentarios de otras personas no tan cercanas y me los han hecho saber. Y digo como, ok, al principio sí luchaba un montón, creo que eso va para otra historia, pero al principio sí luchaba un montón con ese que dirán, con ese, pues que uno sabe cuando están hablando de uno y de lo que uno hace, pero ahora me siento hasta orgullosa. Ahora digo, no están hablando de mí porque mi trabajo sea malo, no están hablando de mí porque me estoy regalando, sino que están hablando de mí porque les parece ilógico que alguien se dé ese nivel de valor dentro de la fonoaudiología. Así que eso a mí me hace sentir muy orgullosa. Siento que todo el trabajo que he hecho para llegar a ese nivel de reconocimiento y a ese nivel de valorar mi trabajo y de que las personas puedan reconocer su valor a través de mí, que es otra cosa que amo que pase, pues está teniendo sus frutos y es algo que para mí es demasiado positivo. Así que ya lo sabes, esta es la historia de cómo llegué yo a cobrar más de $1000 por mis programas. No es algo que pasa la noche a la mañana, no es algo que pasa 100% confiada, no es algo que se hace sin miedo, todo lo contrario, es algo que con miedo y todo se hace, que se hace de a poquitos, que se construye y que sobre todo es más un trabajo interno que externo, que es más un trabajo de reconocimiento propio que de reconocimiento de los demás. Porque cuando uno empieza a proyectar esa seguridad y ese reconocimiento que se da a sí mismo, a su valor profesional y a su valor personal, los demás lo reconocen de una, lo identifican de una y así es como ellos llegan a reconocer ese mismo valor. Eso es todo por este cafecito de hoy. Espero que este tema te haya gustado mucho y de verdad que me encantaría leerte, me encantaría saber qué opinas, cómo vas tú en ese proceso de reconocimiento de tu valor personal y de qué te gustaría que habláramos más. Eso es todo por hoy. Nos vemos en una próxima ocasión. Chao.